En una serie de prédicas hermosa, ¿no? Está allí, más que milagros, viendo una serie de señales que el apóstol Juan nos narra, ¿no? En su evangelio, desde su perspectiva y entendiendo que el evangelio de Juan es el evangelio universal, ¿no? Dado a conocer a toda la humanidad. Y estamos viendo allí, hoy vamos a ver el cuarto de estas señales, de estas cuatro primeras milagros que hemos visto. Vamos a hacer un resumen muy rápido. ¿Recuerdan el primero? ¿No? Cuando Jesús convirtió el agua en vino, ¿no? El primer milagro que Juan nos relata allí. Luego el segundo, vimos la sanidad, una sanidad del hijo de un oficial del rey. ¿Lo recuerdan? Que estaba a 30 kilómetros, pero este hombre, aunque su fe era limitada, creyó, obedeció a Jesucristo y allí tuvo la sanidad. El hijo. Y la semana pasada veíamos también otro milagro, otra obra sobrenatural, otra sanación, esta vez de un paralítico que si recordamos que llevaba 38 años en ese estado, ¿no? Algo sobrenatural maravilloso. Y hoy vamos a ver otro, quizá mucho más conocido, ¿no? Si yo les digo la multiplicación de los panes y los peces, lo sabemos, ¿no? Conocemos ahí más o menos lo que pasó. Vamos a entrar y a meditar en esta palabra, reconociendo y recordando que Él, Jesucristo, es suficiente. Él es suficiente. O como hay una canción que se titula, Jesucristo basta. Con Él es suficiente para todo. Así que quiero invitarte a que busques ahí en tu Biblia el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer los versículos del 1 al 14. Juan 6, del 1 al 14. Vamos a orar y meditar en ello. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Vamos a orar. Amado Señor, este es tu tiempo. El tiempo en donde, Señor, tú nos hablas a través de tu palabra, reconociendo que tú eres el Dios de lo imposible, pero reconociendo también, Señor, que tú eres mucho más que simples milagros. Simples para ti, imposibles para nosotros. Reconocemos, Señor, tu poderío, pero te conocemos como Rey, como Salvador de nuestras vidas, Señor. Háblanos, Señor. Dispón nuestros corazones, nuestra mente, nuestros oídos, Señor, para escuchar tu palabra, tu mensaje de una manera clara y audible en este tiempo. Ten misericordia de mí, Señor. Lléname de tu Espíritu Santo. Úsame para que tu nombre sea enaltecido, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nos encontramos ante una señal o un milagro de los más importantes y más conocidos en los evangelios. Es uno de los pocos
que se encuentra en los 4 evangelios. Está narrado en los 4 evangelios. Cada uno desde su perspectiva, ¿no? Cada evangelio desde su perspectiva, pero todos llegando al enfoque final, que hubo una obra sobrenatural que fue la multiplicación de estos 5 panes y de estos 2 peces. Es el milagro en donde más gente estaba presente a la hora del suceso. Dice allí que habían 5,000. Hay otro milagro parecido, pero solo habían 4,000, ¿no? Aquí en este hay 5,000 personas que no solo vieron el milagro de Jesús, sino que se vieron beneficiados, porque todos ellos comieron de esta multiplicación de estos panes y de estos peces. Ahora, para entender el contexto, ¿no?, que envuelve a este pasaje tan conocido, hemos de empezar diciendo que allí el pasaje nos empieza diciendo que Jesús se encontraba al otro lado del mar de Galilea. Los primeros 3 milagros que vimos ahí, narramos al inicio, ¿no?, sucedieron en Galilea, ¿no? Tanto la conversión del agua en vino, la sanación del hijo del oficial del rey y la sanidad del paralítico fue en Galilea. Sin embargo, ya Jesús no se encontraba allí. Se había ido al otro lado del Jordán. ¿Por qué se había ido Jesús? Bueno, a Juan no lo narra. Y dice que la gente de Galilea, aún viendo los milagros que había hecho Jesús, le habían abandonado. Incluso Juan dice que algunos judíos estaban intentando acusar a Jesús y buscándole para matarle. Uno puede pensar qué ingratitud. Si Jesús no hacía otra cosa que sanar los enfermos, que suplir sus necesidades, pero el pueblo le había dado la espalda. Así que Jesús se va al otro lado de Galilea. Ahora, al otro lado de Galilea no cambiaba mucho la cosa. Porque la gente que estaba al otro lado también no creían en Jesús. Le buscaban, le seguían, como vamos a ver ahora. Había una multitud de 5,000. ¿Se imaginan 5,000 personas allí? Pero de estos 5,000, la gran mayoría, no podemos decir todos, pero buscaban a Jesús no por quien era Él, no por ser el Hijo de Dios, sino porque simplemente les convenía, suplía sus necesidades. Pero aún en medio de todo ello, porque Jesús lo sabía el corazón de esta gente, pero aún en medio de ello, la gloria de Dios es revelada y el Señor tiene misericordia de ellos. Mateo dice que tuvo compasión. Juan también dice, tuvo compasión de esta multitud. Jesús se había ido a descansar con sus discípulos y de repente levanta la mirada y 5,000 allí al lado de él. ¿No? Pero Jesús, aún sabiendo sus corazones volubles, ingratos, que muchos de ellos le buscaban para acusarle, ¿no?, tiene misericordia. Porque, queridos hermanos, la gracia de Dios se activa no por nuestros méritos. La gracia de Dios se activa justamente porque no tenemos méritos. Por eso es gracia. Es un regalo inmerecido. Si buscáramos algo por merecimiento de Dios, no tendríamos nada. Por tanto, Dios en su misericordia activa su gracia. Gracia es un regalo inmerecido para todos nosotros. Y entonces tiene compasión de nosotros. Ese era el contexto. No era un grupo de 5,000 que le reconocían como Señor y Salvador. No. Era un grupo de 5,000 que es la mayoría que buscaba suplir sus necesidades. Egoístas, individuales. Otro hecho importante aquí en el contexto es que el pasaje nos dice que estaba cerca la Pascua. Fiesta de las más importantes para los judíos. Gente de todas partes que habían sido dispersos por la persecución, habían venido, se reunían en Jerusalén. ¿Para qué? Para reunirse con sus familias y celebrar juntos la Pascua, que no era otra cosa que conmemoraba que el Señor les había liberado de la esclavitud de Egipto. ¿Sí? ¿Lo recuerdan? Era una fiesta establecida ya desde los tiempos de Moisés, importante para los judíos. Y es importante entender esto porque aunque Dios los había liberado del pueblo miles de años atrás de la esclavitud de los egipcios, ahora mismo el contexto es que ellos seguían siendo esclavos, esta vez de Roma. Y esto es importante entenderlo porque para ver cómo terminó el pasaje, veremos hoy cómo terminó. El pueblo que quería hacerle rey, ¿no? Estoy adelantando ahí la historia, ahora lo veremos. Pero es importante entender también que se encontraban, la gente se estaba reuniendo para celebrar este evento tan importante para los judíos. Ahora bien, aquí había un contraste, porque los judíos esperaban a su libertador, quizá a un gran general, un gran militar,
que viniera y luchara con los romanos y los terminara con ellos, y entonces ellos tuvieran libertad. Pero el Mesías que teníamos en Jesucristo no vino a conquistar terrenos ni territorios, vino a conquistar corazones. Pero eso para ellos no entendían realmente, sino lo único que buscaban era suplir sus necesidades temporales. Tristemente, esto puede ser frecuente en el día de hoy. Muchas personas viven con la idea de que Dios tiene que bendecirles constantemente en lo material. Y están dispuestos a creer en Él y seguirle mientras Dios les dé todo lo que piden. Ojo, no estamos hablando a veces ni siquiera de lo que necesitamos, sino estamos hablando de lo que deseamos, que es muy diferente. Y entonces, mientras Dios nos dé lo que queremos, mi fe se mantiene intacta. Pero si Dios no cumple con lo que yo quiero, entonces nos defraudamos y hasta nos molestamos con Dios. Y entonces mi fe se debilita y me aparto porque no me interesa. Realmente esto nos hace reflexionar a ti y a mí en esta mañana en qué clase de Mesías hemos creído. ¿En qué clase de Mesías crees? ¿En aquel que suple tus necesidades? ¿Buscas que satisfaga tus deseos? ¿O en aquel en el cual tú reconoces que es tu Señor, tu Salvador, y a través del cual por gracia, un regalo inmerecido, tienes salvación y vida eterna? ¿Creemos en Jesús por lo que hace o por quién es? En medio de todo esto, vamos al pasaje ahí rápidamente. Jesús se había apartado a descansar. Sin embargo, cuando levantó la mirada, ¿cuántos habían? Bien, ahí, vamos bien. ¿Cuántos? 5,000. Juan no nos dice que 5,000 varones. Mateo, los demás evangelios nos hablan que había niños, mujeres, ¿no? Familias enteras que estaban siguiendo allí a Jesús. Entonces surge un problema. 5,000 personas, aquí habrán hoy 120 personas, ¿no? Pero ustedes imagínense 5,000 personas. Una multitud enorme, no alcanzaría la vista para ver la cantidad de gente allí acumulada. ¿Y qué problema había? Tenían hambre. Había hambre. Y estaban en un lugar lejano, no desierto. O sea, algún evangelio habla de desierto, pero no en el sentido de que era un lugar árido, lo vamos a ver ahora, sino porque era solitario. Apartado. Betsaida creo que era la ciudad más cercana, que estaba a unos 15, 20 kilómetros. Entonces, en medio de todo ello surge un problema, ¿no? El hambre. ¿Y cuál fue la actitud de los discípulos frente al problema? Bueno, lo primero, Jesús le dice a Felipe, dice que se habla con Felipe porque Felipe era originario de Betsaida, el pueblo más cercano. Entonces le dice allí, Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? 5,000. ¿Cuál fue la respuesta de Felipe? Bueno, lo primero que ellos vieron fue un problema económico. Y dice, es que ni 200 denarios alcanzarían para que toda esta multitud tome un trocito de pan. Un denario era el salario de un jornal de trabajo. Es decir, Felipe estaba diciendo, ni el salario de 200 días de trabajo es suficiente para suplir a tanta gente. Hay un problema económico difícil, pero había otro problema más. Mateo dice que era un lugar desierto y la hora ya era pasada, es decir, estaba llegando la noche. Entonces dicen, es que aunque tuviéramos dinero, está muy lejos, mira en dónde estamos. Nos hemos apartado justamente para descansar, para que no haya nada cerca, y encima de la noche se acerca. En cualquier caso, no podemos negar que lo que estaban diciendo los discípulos es realista, ¿sí o no? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Igual, a ver, no hay dinero para tantos, ¿no? El pueblo más cercano está lejísimos, es de noche. Así que los discípulos en Mateo tienen una gran idea, los discípulos, ante la situación y ante este problema. Le dicen, Mateo 14:15, dice que le dijeron los discípulos a Jesús, mira cuál era la solución de los discípulos. Despide a la multitud. ¿No? ¿No hubiéramos pensado en eso? Que se vaya cada uno a su casa. Para que vayan a las aldeas, para que vayan a sus casas y ahí coman. Problema resuelto. ¿No?
Los discípulos veían el problema, veían problemas, dificultades por todos lados, ¿no? Ahora, quizá es fácil detenernos y criticar a los discípulos, pero cuidado, porque quizá en situaciones menos complejas que las de estos discípulos, nosotros actuamos de la misma manera. Ante los problemas que tenemos, no vemos más que las dificultades. No vemos más que los medios que tenemos. No vemos más que el problema en el cual estamos enfocados. No somos capaces de ver más allá. Y entonces empezamos a tomar nuestras propias decisiones, equivocadas muchas veces, porque nos enfocamos simplemente en lo que nuestros ojos pueden ver. Tristemente, ninguno de los discípulos puso en marcha su fe. Ninguno. Pero pareciera que sí, porque dice que Andrés, el hermano de Simón, dice, a ver un momento, Jesús, aquí hay un niño que tiene 5 panes y 2 peces. Y uno puede decir, wow, Andrés tiene fe. No, pero luego dice, pero ¿qué es esto para tantos? Es una miseria. No, entonces no tenía fe. Decía, vete, aquí hay algo, pero no nos sirve para nada. Dice allí Jesús que él sabía perfectamente lo que había que hacer. Pero que les dijo esto a Felipe, a los discípulos, ¿para qué? Para probarles. Para probarles. Ya lo hemos visto a lo largo de los milagros anteriores. Dios prueba nuestra fe. Y no simplemente la prueba para ver si creemos en Él, sino también prueba la calidad de fe que tenemos. Creer en el Señor cuando suple nuestras necesidades, cuando nos da todo lo que pedimos, es fácil. Ahora, cuando creemos en el Señor, cuando hay adversidades, cuando hay problemas, cuando no hay comida, cuando se hace de noche, cuando estamos lejos, es otra cosa. ¿Qué clase de fe tenemos? No solo es si creemos en Jesús, sino qué calidad de fe tenemos en los buenos y en los malos momentos. Dios prueba nuestra fe. ¿Para qué prueba nuestra fe? Bueno, Primera de Pedro dice, es comparada nuestra fe al oro. Y dice que el oro es probado ¿con qué? Con fuego, con altas temperaturas. ¿Para qué? Para pulirla, para sacarlo mejor, para que tenga más valor. Los problemas, las dificultades en nuestro caminar cristiano pulen nuestro carácter. Nos ayuda a crecer, a madurar, hace que nos desarrollemos espiritualmente, recordando que el Señor siempre tendrá una salida para nuestros problemas. Ahora, para que eso se cumpla, para que en medio de dificultades crezcamos, nos mantengamos firmes, nuestra vida espiritual crezca, tenemos que tener el enfoque correcto. Tenemos que estar enfocados en Jesús. En que Él es el que está por encima de todos los problemas y de todas las dificultades. En que Jesús es suficiente. Si no tenemos ese enfoque, vamos a desmayar. Cuando tenemos ese enfoque, por más grandes que sean nuestros problemas, podemos entender que esa perspectiva nos ayudará a confiar en Dios y a estar en medio de su voluntad. Y como dice Romanos 8:28, aún pasemos por pruebas, por dificultades, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien a los que le aman. Todas. Aún la prueba más dolorosa, aún la prueba más difícil, en el Señor, con nuestra perspectiva de que el Señor está por encima de nuestros problemas, nos ayudarán para bien. Aunque no lo entendamos ahora. Primera de Pedro dice, aunque ahora por un poco de tiempo tengáis que pasar por aflicción, pero es con un propósito mayor. Ya lo dije antes, en medio de las pruebas también confiamos en que el Señor siempre tendrá la salida. Lo dije hace 2 semanas en la prédica de la sanación del hijo del oficial del rey. La palabra de Dios dice en Corintios que Dios no te dejará ser probado, tentado más allá de lo que puedas soportar. No, por muy difícil que sea tu prueba, Dios, tu Padre, no te dejará ser probado más allá de lo que puedas soportar, sino que dice que juntamente con la prueba te va a dar ¿qué? ¿Lo creemos? Porque Dios no miente. Por muy grande que sea tu problema, no nos enfoquemos en el problema, en que no tenemos dinero, en que la tienda está lejos, en que no hay pan. No, nuestra confianza debe estar en Jesús, nuestro proveedor y quien tiene el cuidado de todas nuestras necesidades. A veces nos fijamos más en nuestros recursos y en nuestras propias soluciones para solventar nuestros problemas. Fijemos nuestra mirada en Jesús. ¿Recuerdan la historia de Pedro?
cuando empezó a caminar sobre las aguas, ¿no? Algo sobrenatural. No, yo no he visto a nadie caminando sobre las aguas. Pero dice allí que mientras Pedro fijó su mirada en Jesús, empezó a caminar sobre las aguas. Pero una vez que Pedro quitó la mirada de Jesús, se fijó en sus circunstancias, en que estaba en el agua, en que no podía, ¿qué empezó? A hundirse. Yo me identifico mucho con Pedro, porque muchas veces quito la mirada de Jesús y me fijo más en mis circunstancias, en mis recursos, en lo que yo puedo hacer, y que termino hundiéndome. Pero como Pedro también me identifico que le pido ayuda a mi Señor y Él va en mi rescate. El Señor no falla. Aún en medio de los problemas y dificultades, escasez que haya, fija tu mirada en Jesús. Fija tu mirada en Jesús. Busca su voluntad, ora para que te ayude a tomar decisiones correctas y siempre serán las mejores. 5,000 con hambre. No sé cuántos son en vuestras casas, ¿no? En mi casa somos 4 y cuando 2 o 3 tienen hambre ya se transforma todo. Oh, ya el carácter empieza a cambiar, ya hay un grito por allí, otro, ¿no? El hambre, imagínense 5,000 allí con hambre. Padres con niños pequeños, ¿no? Se estaba haciendo de noche. Bueno, un panorama bastante complejo. Sin embargo, Andrés dijo, bueno, aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. El pasaje no nos deja entender más allá, pero aún los discípulos, sin darse cuenta, hicieron lo correcto. Tenían, perdónenme la expresión, 5 ridículos panes y 2 pececillos para 5,000. Ridículo, ¿no? Lo que tenían. Algo tan pequeño para tal magnitud. Pero hicieron lo correcto. Dejaron los pocos recursos que tenían en manos del Señor. Los pocos recursos que tenían, lo ridículo, lo dejaron en manos del Señor. Y el Señor entonces tomó y con esa ridiculez hizo algo maravilloso. Hizo algo maravilloso. No sé cuánto tengas, por muy poco que sea, en manos del Señor es un tesoro. Para la sociedad podrá ser ridículo y podrá ser insignificante. Pero el Señor, todos los que estamos aquí en esta mañana, tenemos algún don, algún talento, algo que el Señor nos ha dado. Y en el Señor nada es ridículo. Para el mundo, para la sociedad podrá ser ridículo, absurdo, porque vivimos en el mundo de títulos, de prestigio. Pero para el Señor lo que tú tienes, cuando lo dejas en sus manos, es un tesoro maravilloso. Los pocos recursos que tenemos, el mejor lugar en donde pueden estar, es en manos de Jesús. Los discípulos hicieron lo correcto. Dejaron lo poco que tenían en manos ¿de quién? De Jesús. Lo dejaron en manos de Jesús. Y el segundo paso fundamental y que hemos visto a lo largo de estos milagros es que si queremos ver cosas sobrenaturales en nuestra vida, la fe debe ir de mano a la obediencia. Los discípulos dejaron sus poquitos recursos, es lo único que tenemos. Y Jesús, ¿qué les dijo? Me encanta esto, porque Jesús les dijo, id y decirle a la multitud que descanse sobre la extensa hierba que hay en aquel lugar. ¿No? Y los discípulos lo hicieron. Dice allí que los discípulos obedecieron y fueron y le dijeron a la multitud que descansaran. Qué hermoso. Dice allí que Jesús, ante un problema tan grave en el que había, les hizo recostarse sobre la abundante hierba que había en aquel lugar. Salmos 23, conocidísimo, ¿no? Dice, Jehová es ¿qué? Jehová es tu pastor. Hablo en tercera persona. Jehová es tu pastor. Nada te faltará. ¿Qué hará Jesús entonces? En lugares de delicados pastos te hará descansar. Junto a aguas de reposo te pastoreará. Eso es lo que hace Jesús. Jesús dijo en Mateo, venid a mí todos los que están cargados, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Cuando buscamos al Señor en medio de nuestros problemas, lo que te dice Señor es, descansa en mi hermosa pradera. Yo me ocupo. Descansa, descansa en mí. Mi yugo es ligero.
Es lo que hizo el Señor ante tal problema. Dijo, descansen, siéntense, yo me ocupo. Yo me ocupo. Y es lo mismo que el Señor nos dice en esta mañana. Yo no sé cuál es tu problema, tu necesidad, necesitas de un milagro en tu vida. El Señor te dice, yo soy tu pastor. Y si yo soy tu pastor, nada te faltará. ¿Qué tienes que hacer? Descansa en esos delicados pastos. Y entonces en aguas de reposo, yo te pastorearé. Yo te cuidaré. Queridos hermanos, lo dije y lo repito una vez más. La obediencia es fundamental para ver cosas sobrenaturales en nuestra vida. La fe debe ir de la mano de la obediencia, si no, no tiene sentido, es contradictorio. Fe y obediencia. No olvidemos que cuando la fe y la obediencia trabajan juntos, nos permitirá ver grandes cosas en el Señor. Entonces, en medio de la obediencia de los discípulos, aunque al inicio no creían, ¿no? Habían pasado por su prueba los discípulos. Los discípulos venían, mira que venían de unos días antes ver 3 cosas sobrenaturales que había hecho Jesús. Habían visto que el agua había sido transformada en vino, y vino de los mejores. Habían visto cómo el hijo de un siervo que estaba, de un oficial del rey, que estaba a 30 kilómetros, había sido sanado. Y habían visto cómo un paralítico que llevaba 38 años así, había sido curado. Y era como una prueba. Jesús dijo que les había hecho esto para probarles. Es decir, los discípulos habían pasado una parte teórica, habían estado con Jesús, habían visto milagros y ahora entraban en la parte práctica. Pero ante el problema, fracasaron. Aún viendo lo que Jesús estaba y podía hacer, fracasaron en su intento. Sin embargo, aún dentro de su falta de fe, obedecieron a Jesús. Y entonces a través de su obediencia vino el milagro. ¿Comieron los 5,000 o no? Bueno, dice el pasaje que comieron y se saciaron. No simplemente fue un trocito de pan para aguantar hasta que llegaran las aldeas. Dice allí el pasaje que se saciaron, es decir, quedaron bien llenos, ¿no? Y entonces, después del milagro, aún así Jesús le dice a sus discípulos que vayan y que recogieran todo lo que había sobrado para que nada se perdiera. No, 5,000. 5 panecillos. Y aún sobró. Y aún sobró. No importa lo poco que tengamos. No importa los pocos recursos que tengamos. En manos del Señor son un tesoro. El Señor los toma, los multiplica, los bendice, te los devuelve para que tú lo compartas también con otros. El Señor no nos da dones, talentos, cosas materiales para que nuestro propio deleite también disfrutamos de ello. Pero lo que el Señor quiere es que todo lo que Él nos da, lo pongamos para ser de bendición también para otros. Esos 5 panecillos de este niño fueron a un recurso ridículo, repito, pero fueron algo en manos de Jesús extremadamente de gran bendición para la multitud. Para la multitud. Déjame decirte, a veces escucho a personas jóvenes, no, yo no tengo nada, ¿cómo le ayudo al Señor? No, tú tienes grandes cosas. No importa cuán poco que tú consideres que tienes, déjalo en manos de Jesús y Jesús va a hacer grandes cosas contigo. No, Jesús no busca títulos, no busca gran conocimiento, busca corazones que confíen en Él. Y los usa de una manera poderosa para su gloria. Para su gloria. No para gloria nuestra. No para que, hoy John, qué bien lo hace. No, porque todo es por gracia. No tengo ningún mérito. Todo viene de mi Señor, quien con los pocos recursos que tengo, con las miserias que John tiene, hace cosas maravillosas. Para su gloria y para su honra. No soy yo, es Jesucristo. Es Jesucristo. Bueno, ¿se imaginan la euforia de los 5,000? Ya llenos, contentos, ¿no? La algarabía que había. Entonces, ¿qué dicen esta multitud? Este era el que buscábamos, ¿no? Este es el Mesías. A ver, sana a nuestros enfermos. Cuando tenemos hambre nos da comida. ¿Qué más? Este es el que nos va a liberar de los romanos. Entonces, ¿qué acuerdan los 5,000?
hagámoslo rey. ¿Qué les parece? ¿Estaba bien o no? Bueno, Jesús vino a ser rey, ¿no? No, Jesús vino a ser rey, pero sus intenciones eran equivocadas. Porque ellos lo único que buscaban era suplir sus necesidades egoístas. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Se apartó de ellos. Se fue. Le dijo a los discípulos, suban a la barca, nos marchamos de aquí. ¿Y qué fue lo primero que hizo Jesús cuando se apartó de ellos? Ir a orar. Ay, me encantaría saber qué oración hizo Jesús ahí, ¿no? Me encantaría. Jesús fue a orar. Fue a buscar a su Padre. Se apartó de todo aquello que le estaban buscando. Sin embargo, estos 5 eran intensos. Porque dice allí Juan que al día siguiente lo volvieron a buscar. Pero Jesús, ¿qué hizo? Tampoco accedió a sus intenciones. No accedió a ellos. Entonces, ¿qué hicieron los 5,000? En Juan 6:66 dice que aquellos que querían hacerle rey le abandonaron por miles. Le abandonaron. Ojalá no nos identifiquemos con esto. Porque a veces cuando vemos que Jesús nos suple lo que nosotros queremos, le abandonamos. Jesús es mucho más que un proveedor material. Es mucho más que eso. Jesús es mucho más que milagros. Lo seguían multitudes por lo llamativo de lo que hacía Jesús, pero no buscaban a Jesús por quien Él es, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad. Queridos hermanos, Jesús suple mucho más que lo material. Es cierto que el Señor también nos provee trabajo, nuestras necesidades, pero Jesús es aquel que sana nuestra alma. Es el sanador del alma. Jesús él mismo dijo, es el pan de vida. La multiplicación de estos panes y de estos peces no era más que un anticipo de lo que vendría a ser Jesús, el Cordero Pascual, el sacrificio permanente. Ya no necesitamos de ningún tipo de sacrificio para acercarnos a Dios. Jesucristo tomó nuestro lugar y a través de Él tenemos un acceso directo al Padre. Pero en medio de problemas y dificultades, Jesús es el confortador del alma en tiempos de angustia. Había un problema grande allí. ¿Y qué hizo el Señor? Confortarlos, darles descanso y suplir su necesidad. En delicados pastos nos hace descansar. Es una realidad, queridos hermanos. No son palabras vanas. Aún en medio de problemas y dificultades, de dolor y de incertidumbre, si nos descansamos en el Señor, disfrutaremos del descanso que solo Jesús nos puede dar. Él te invita a descansar en sus pastos delicados mientras toma el control de tus problemas y tus necesidades. Cuando los discípulos estaban en medio de una tormenta, ¿recuerdan? ¿Qué hizo Jesús? Fue al encuentro de ellos para brindarles cuidado, para cuidarles, para tranquilizarles, para suplir la necesidad, el miedo que en ese tiempo tenían. En medio de una multitud hambrienta como la que vimos hoy, ante unos recursos insignificantes, Jesús toma lo poco que tenían y lo multiplica para bendecir a muchos. Cuando ponemos todo lo que tenemos en manos del Maestro, Él puede hacer más de lo que pedimos o nos imaginamos. Mucho más. Dios nos sorprende. Y cuando Dios sorprende, no nos sorprende con sus cosas chiquitas. Nos sorprende con cosas grandes. No sé cuál es tu problema. Descansa en el Señor. Confía en Él. Y aunque no veas más que problemas por todos los lados, entiende que vas de la mano de aquel que está por encima de todos tus problemas. Y que el Señor lo que quiere es que descanses. Miserias a nuestros ojos. Esas miserias son suficientes para Jesús. Tan solo un rayito de su gracia es suficiente para suplir nuestras necesidades, porque Jesús es más que suficiente. Con Jesucristo basta. No importa cuán grande sea tu necesidad. Termino con esto. Voy a compartirles una frase que compartí hace 2-3 semanas con el grupo de jóvenes en uno de mis devocionales. Es una frase anónima que dice: cuando no nos queda nada sino Dios, cuando no nos queda nada sino Dios, nos damos cuenta que Dios es suficiente.
Dios es suficiente. Dios es suficiente. Te invito a buscar el Salmo 23. Quiero que leamos juntos el Salmo 23 del 1 al 4. Y que lo atesores en tu corazón. Que creas lo que aquí dice el Señor. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo confortará. Créelo, el Señor conforta tu alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, en problemas, dificultades, no temas mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Lo creemos? Amén. Creamos, Dios no falla. Dios es nuestro pastor, Él suple nuestras necesidades. Y aunque estemos pasando por valles de sombra, por dificultades, si le entregamos esas dificultades al Señor, el Señor lo que te dice es: ven a estos delicados pastos, descansa, que yo te voy a ayudar. Él es nuestro pastor, Él es nuestro ayudador, Él es el que suple todas nuestras necesidades, no solo materiales, sino que Cristo es el maravilloso sanador del alma herida. Y eso no tiene precio. Eso no lo puede hacer ni mucho dinero, ni muchas propiedades, ni muchos títulos, ni trabajo que tengas. No lo puede hacer solo Jesucristo. Entendamos que Jesucristo, en Él es suficiente. Él es nuestro todo. Jesucristo basta. Basta. Amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie. Vamos a orar. Yo no sé, yo creo que todos tenemos problemas. Pero yo quiero animarte en esta mañana a que descanses en los delicados pastos que el Señor te promete, que tiene preparado para ti. Quizá tus recursos sean insignificantes. Digas: pero Señor, si no tengo nada, deja lo poco que tienes en manos del Señor. Miserias a nuestros ojos, tesoros en la mano de Jesús. Miserias ante la sociedad, tesoros en las manos de Jesús. Él es suficiente. Señor, tú conoces el corazón, la vida de cada uno de mis hermanos, mis propias dificultades, mis propias luchas, mis propias pruebas. Señor, ayúdanos a entender que en medio de estos momentos de dificultad, de tormenta, tú nos invitas a descansar. Dice tu palabra en Filipenses: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracia. Acepta la invitación de Jesús y descansa en sus prados, en sus delicados pastos. Descansa en Él. Déjale tu problema, tus necesidades delante de Él. Deja tus miserias, tus recursos, lo poco que tienes, déjalas en manos de Jesús. Ahora sí, querido hermano, quiero decirte, debemos obedecerle a Jesús. Cuando confiamos en Él y cuando lo obedecemos, entonces empezaremos a ver cosas sobrenaturales en nuestras vidas. Pero déjame decirte una cosa: el Señor no va a darte siempre lo que desees. El Señor te va a dar lo que necesites. Recíbelo, acéptalo, agradécele. Síguele por quién es Él y no por lo que podemos obtener de Él. Y no te olvides, Él es suficiente.